Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Otra vez los saludo. Vamos a iniciar con nuestra segunda clase, el cual es Fundamento Legal Nacional e Internacional de los Derechos Humanos. Como en la clase anterior, aquí también les traigo una frase. Nunca dudes de un pequeño pueblo, de un pequeño grupo de personas pensantes y comprometidas puedan cambiar el mundo. De hecho, son las únicas que alguna vez lo han logrado. Esta frase la dijo una activista feminista y activista de los derechos humanos, Margaret Mead. Entonces, aquí tenemos una frase corta de un poder fuerte. Nos hace mención a que de un grupo pequeño o un grupo de personas mínimas que sean pensantes y que en verdad se comprometan con lo que ellos tienen planeado, con lo que ellos quieren, que en verdad estén comprometidas, van a lograr hacer grandes cambios. ¿Ok? Los instrumentos internacionales. Dentro de los instrumentos internacionales vamos a ver uno que ya tocamos la clase pasada, que vendría siendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta Declaración de los Universal no solo vamos a contener o no solo vamos a tener esos artículos, esos derechos universales que por el simple hecho de nacer libres nos los otorga ya las leyes. Nos dice que generalmente es considerado el fundamento principal de las normas internacionales de derechos humanos. Este documento fue aprobado en 1948 y ha inspirado más de 80 declaraciones, tratados internacionales, convenciones regionales y sigue siendo una de las fuentes de inspiración para la lucha por la justicia y el respeto a los derechos humanos. Entonces, desde 1948, desde 1948 a la fecha, ha habido diferentes cambios, diferentes reformas en estos tratados, en estas declaraciones que han ido incluyendo cada vez más derechos que nos ha servido para ir incluyendo cada vez más características que el humano libre debe tener. Fundamento ético y filosófico. Los principales argumentos o los principales fundamentos en los que se va a basar este protocolo o esta declaración, mejor dicho, esta declaración universal es: los derechos humanos se basan en los principios éticos y filosóficos como la dignidad humana, la igualdad y la libertad. Si se fijan, el eje toral o el eje principal de todo lo que viene siendo la Declaración de Derechos Humanos, ya sea la Declaración Universal, la Declaración, las Interamericanas, todo lo que maneja nuestra Constitución se va a manejar en tres columnas muy importantes, que es la dignidad humana, la igualdad y la libertad. Se considera que los seres humanos tienen derecho intrínseco inherentes a su condición independientemente de su origen, nacionalidad, creencia, raza, etnia, independientemente de todas las características individualizantes de cada uno de ellos, vamos a tener que sobre todo va a ser la igualdad, la dignidad y la libertad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento clave que establece los derechos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. No solo es en México, Estados Unidos, no, es a nivel mundial. Esta declaración ha hecho un gran avance y ha hecho una gran marca para que estos derechos sean respetados. Ya comentábamos que hay situaciones en las cuales no se van a poder llevar a cabo o no se van a respetar debido a las creencias o a las ideologías. Ha sido traducida a más de 500 idiomas y es reconocida como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Esta declaración ha sido traducida y ha estado siendo traducida a más de 500 idiomas: ruso, alemán, lenguas muertas, lenguas étnicas,
Todas estas traducciones es con el fin y la finalidad de que esos derechos, esas garantías, esas libertades lleguen cada vez a más gente que no los conocía o que no se les está dando ese cumplimiento, sean y los conozcan y sean ellos partícipes y exigentes de esos mismos derechos. La Declaratoria Universal de los Derechos Humanos ha inspirado la creación de numerosos tratados y convenciones internacionales. Lo vamos a ver un poquito más adelante, para no adelantarme. Vamos a ver todos estos tratados en los que se han creado. Tratados internacionales de derechos humanos. Son instrumentos internacionales que establecen obligaciones y deberes para los estados, quienes deben respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de sus gobernandos. Aquí lo que hace la Organización de las Naciones Unidas, a través de estos tratados, a través de estas convenciones, de estas reuniones que tiene a través de sus representantes, es llegar a acuerdos en común, llegar a un diálogo, hacer debate, hacer temas de discusión para llegar a un mutuo acuerdo y decirle a los estados, ¿sabes qué? Ustedes como entidades deben proteger, respetar y garantizar que todos los acuerdos que aquí se hablan, que aquí se dicen, lleguen a cada uno de ellos, a cada uno de sus gobernados, y ustedes van a ser quienes se van a encargar de ser los garantes, de ser de que esas garantías o de que esos derechos se cumplan, no sean violentados, y si son violentados por alguna autoridad, alguna otra persona, ustedes deberán encargarse de llevar a cabo esa sanción y cumplir con que esos derechos se lleven tal cual. La ratificación de estos tratados implica un compromiso por parte de los gobiernos de adoptar leyes y medidas internas compatibles con las obligaciones internacionales. La Organización de Naciones Unidas hace estos tratados, pero a la par de estos tratados, lo que va a hacer es decirle a los estados, ¿sabes qué? Para que se hagan valer estos derechos, tienes que cumplir con estas características. Pero si estos derechos no se cumplen como debe ser, entonces debes cumplir al pie de la letra estas sanciones que yo como organización nacional estoy diciéndote que se hagan valer. Por ejemplo, si son víctimas de tortura, entonces, ante los casos de tortura, tú, nación, debes cumplir con estas características, debes cumplir estas sanciones, hacer estas investigaciones, hacer esta serie de actas ministeriales o de esta serie de actos protocolarios para que se haga valer y se hagan cumplir esa sanción y se restablezcan esos derechos y se le dé esa reparación del daño a las víctimas. Derecho interno y derechos humanos. Las constituciones de cada de los países, así como la Constitución de México, reconocen y protegen cada uno de los derechos en su texto. Entonces, la Constitución, dentro de sus primeros 29 artículos, maneja una serie de garantías, una serie de derechos que hacen valerlo o que hacen que el individuo tenga ese conocimiento y la Constitución o las autoridades puedan llevar a cabo lo que es derecho a libre tránsito, a una vida digna, derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, a un libre esparcimiento. Todo esto viene en todas las constituciones de cada uno de los estados o cada uno de los países. Lo que vimos en Estados Unidos, en la clase de ayer, las primeras 10 enmiendas van a contener estos derechos humanos, estas garantías constitucionales para los ciudadanos americanos. El derecho interno debe estar en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos, y los estados deben implementar mecanismos para garantizar el respeto y la protección de estos derechos a todos los niveles. Entonces, la Constitución maneja una serie de sanciones y una serie de derechos contenidos dentro de la implementación de los mismos.
Pero esto es en el Estado mexicano. A la par, la Organización Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, lo que hace, también tiene un derecho internacional que dice y dicta cómo se debe sancionar esta violación. Entonces, a la par, entre uno y otro, se van a ir haciendo estas sanciones. Tienen que empatarse o ser similares a las que se están manejando a nivel internacional o en el derecho internacional. El fundamento jurídico de los derechos humanos se basa en la ética, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales que establecen obligaciones para que los estados respeten, protejan y garanticen estos derechos a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, lo que hace es crear una serie de lineamientos jurídicos en los que dicen, a nivel nacional, tu Estado debes respetar los derechos de esta manera. A nivel internacional, yo voy a hacer que se respeten de esta manera, pero no porque en México se respeten de una manera, a nivel internacional se tienen que respetar de otra. No, tienen que ir a la par entre uno y otro esos cumplimientos y esas sanciones a esas violaciones. Ahorita se están haciendo un paquete de sanciones para dictaminar sobre la materia y sobre el genocidio que se ha estado llevando entre la guerra de Rusia y Ucrania. Ya está ese paquete de sanciones que van a ser dictadas por la ONU a través de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Entonces, todo esto, los ombudsman, los órganos de los ejércitos de paz, todos estos organismos que se encargan de hacer valer estos derechos que se cumplan y se sancionen con el debido proceso, ya están actuando en este tema. Igual se está actuando en lo que es la Franja de Gaza, se está viendo todos estos paquetes de sanciones que se van a ir aplicando dependiendo los delitos, los derechos violentados y los tratos indignos y los actos de tortura a los que pudieron haber sido sometidos los prisioneros de guerra. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto es un tratado internacional que establece los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Parte de esto ya lo estuvimos viendo el día de ayer. Estuvimos checando a grandes rasgos qué era cada uno de ellos. Entonces, en este tratado internacional vamos a decir todo lo que es paquete económico en torno a cada uno de los individuos sociales y culturales. Se enfocan los derechos como el trabajo, la salud, la educación, la cultura, la seguridad social y la vivienda adecuada, entre otros. Si se fijan, es un poco repetitivo, pero los derechos humanos es esto, es hacer conciencia, estar repite y estar marcando estas pautas, estar marcando precisamente estas repeticiones y ser muy inquisitivo, muy fastidioso, muy duro, dale, en estos temas, que es educación, vivienda, salud, trabajo, seguridad social, en estos temas de que se debe manejar de manera correcta o de manera adecuada. Que toda la ciudadanía o todo el ciudadano tenga acceso a estos derechos, no de manera grupal, sino de manera individual. Obliga a los estados a tomar medidas para garantizar estos derechos de forma gradual y progresiva, teniendo en cuenta las limitaciones de recursos. Yo, ONU, o yo, declaración, Pacto de Derechos Humanos, lo que voy a hacer es, a ver, Estado mexicano, tienes que tomar estas medidas que yo te estoy dictando para garantizar. Tenemos uno de los múltiples sanciones que se dio a México en la cuestión de un tema muy polémico que se dio, lo que viene siendo la cadena de custodia. Hubo un acto de subajación, sometimiento y de vulnerabilidad a ese derecho a la intimidad de una
mujer de la etnia quechua, en la que militares abusan sexualmente de ella y de unas amigas. Eran aproximadamente entre 11 y 13 militares. La violan delante de los hijos salen corriendo, avisan a unos vecinos y regresan a esos vecinos, pero ya no estaban los militares. ¿Qué es lo que hace? La señora va a interpone una denuncia, pero interpone la denuncia después de pasado 1 o 2 días, va y pone su denuncia y el Ministerio Público dice, ¿sabe qué? Al tratarse de militares no es mi fuero, no es mi jurisdicción, entonces no es mi competencia, la deriva a la base militar que se encontraba. Va al ejército, va a la base militar y les dice, ¿sabe qué? Militares me violaron. ¿Qué es lo que hace el militar? ¿Sabe qué? Pues viene muy sucia, vaya, báñese y después regrese y vemos cómo la atendemos. Pues la señora hace caso, va, se asea. Cuando regresa, les dicen los militares, ¿sabe qué? ¿Tiene nombre o tiene características de quiénes fueron? No, es que ellos venían encapuchados y no los observé. Oh, pues entonces, ¿cómo sabemos que en verdad eran militares? No, vaya con el Ministerio Público y que él la atienda. Entonces, va con el Ministerio Público dice, bueno, a ver, adelante. Se hace una serie de exámenes ginecológicos donde un mal manejo desde el primer instancia, un mal manejo de la víctima, un mal manejo del médico legal, del médico legista, no hacen el adecuado manejo de esas muestras biológicas y se pierden. Entonces, entre ir y venir de un lado a otro, pues se va perdiendo el tiempo y nadie le hace justicia, nadie le quiere dar, nadie quiere levantar ni darle esa denuncia, ni darle acceso a esa justicia y a esa dignidad humana, que es lo que hace. La señora va a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de ese estado y le dice, ¿sabe qué me pasó esta situación? Ellos levantan una queja y exhortan y le dan una medida cautelar al Ministerio Público y al orden militar para que ellos a la mayor brevedad posible inicien la investigación y se sancione a los responsables. Igual, le vuelve a hablar el ejército, ¿sabe qué? No hay muestras de violación, de hecho ni material genético tenemos, no hay semen, no hay nada, no se puede hacer nada. Y se sobresee el asunto, pero la señora no queda conforme. ¿Qué es lo que hace? Entonces se deriva y se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde expone esta situación. Entonces empieza a ver la Corte Interamericana a través de sus visitadores las anomalías en las que incurre el Estado mexicano y hace su investigación y sentencia al gobierno mexicano que a partir de estos hechos cree unos organismos, cree unos órganos en los cuales se haga valer y se respete y se resguarde esas evidencias biológicas, ese tipo de evidencias que pueden ser alteradas o modificadas, ya sea voluntaria o involuntariamente. Entonces lo sanciona a que cree un registro o que cree un sistema de control y registro de estas evidencias, de estos indicios biológicos, así como de todos los indicios, y lo sanciona para que cree una cadena de custodia, un sistema de control, de trazabilidad y continuidad de esos indicios. Entonces, aquí es donde estamos viendo, donde nos dice que obliga a los estados a tomar medidas para garantizar estos derechos de forma gradual y progresiva, teniendo en cuenta las limitaciones de recursos. Entonces, si el Estado mexicano no tiene los recursos, tú adecúate a tus limitaciones o ve de dónde vas a sacar para subsanar tus errores, tus problemas, pero de forma gradual y progresiva vas a hacer que esos derechos sociales se le brinden y le sean respetados a la ciudadanía. Y no nada más por el caso por el que te estoy sentenciando, sino por todos los casos que has tenido en los que has sido recurrentemente negligente. Tenemos los casos de Radilla Pacheco, tenemos los casos de Campo Algodonero y tenemos el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, donde cada uno de estos casos ha sancionado a México para que se cree una ley de
general en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Que se cree un reglamento de cada una de esas leyes y se creen protocolos para la búsqueda y la investigación de los delitos. Entonces, se fijan cómo ese pacto internacional nos va llevando para que, y esa declaratoria universal o esa declaración universal nos van llevando para que los estados creen organismos o creen leyes que sancionen, investiguen y sigan esos procesos para llevarlos a cabo. Las obligaciones de los estados. Dentro de estas obligaciones tenemos que tomar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para garantizar los derechos reconocidos, que es lo que les acabo de comentar hace un momento. Presentar informes periódicos sobre las medidas que han tomado y los progresos que han hecho para cumplir con sus obligaciones. De este último o de este párrafo que acabamos de mencionar, México está sancionado porque cuando se da el caso de Campo Algodonero, caso Rodilla Pacheco y el caso de los 43 de Ayotzinapa, se sanciona a México para que cree una ley general en materia de desaparición de personas. Y no es hasta 8 o 10 años después que México la crea, pero con ciertas limitaciones, no a la sugerencia del CET. El CET es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Entonces, ¿qué es lo que hace? El CET manda a 10 visitadores a los estados donde más incidencia y más gravedad hay en la desaparición y les dice, a ver, yo te di un paquete, te di unas recomendaciones y un paquete en el que tú deberías implementar sanciones y hacer legislaciones para que este problema o esta problemática social disminuya y no has hecho nada. Entonces se sanciona y se multa a México, obligándole a que cumpla con esta legislación y cada mes esté informando al CET de los avances. Entonces, el gobierno federal tiene un enlace con los diferentes organismos de las Naciones Unidas, que es el CET, el CEDAW y la UNODC, donde cada uno tiene sus sanciones, tiene sus programas interinstitucionales para poder trabajar de acorde a la legislación de las Naciones Unidas. Y cada uno tiene que estar mandando informes, ya sea mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales y anuales, de los avances que ha tenido y cómo se ha ido reduciendo esta problemática social o cómo se han ido reduciendo estos delitos a los cuales los sancionó el Organismo Internacional de los Derechos Humanos. Cooperar con otros estados en la implementación del pacto, que son las cooperaciones interestatales que hemos tenido o las colaboraciones interestatales que se han tenido, que Jalisco trabaja junto con Colima y Michoacán para blindar fronteras o blindar estos patrullajes o blindar estos organismos de todos esos entes delictivos que están afectando no nada más a un estado, sino a los estados alrededor o los estados aledaños. ¿Y cómo va a ser ese blindaje? Precisamente implementando acciones en las que esos derechos a los que está el Estado obligado a respetarle a la ciudadanía se respeten. Tenemos que es una realización progresiva. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y culturales establece que los derechos reconocidos se realizarán de forma progresiva, tomando en cuenta las limitaciones de recursos y las prioridades nacionales. A ver, si el país tiene una limitación en recursos, pero tenemos lo que viene siendo las remesas, tenemos todos estos visitantes que van dejando un aporte económico al Estado mexicano, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? De ese aporte o de esas remesas o de ese producto que entra gracias al turismo, México va a destinar una partida para, de forma progresiva, ir implementando estas medidas, estas acciones y reducir sus limitaciones de recurso. No es de que, pues es que yo no puedo porque no tengo recurso, mucho recurso, pero pues lo que entra de las remesas de los
migrantes o de los cociudadanos que están en Estados Unidos trabajando, pues yo lo estoy metiendo pues para pagar los impuestos o para pagar la deuda externa. Eso es independiente. Entonces, a esto está sancionado el Estado mexicano o a esto lo están obligando. Aparte, tiene un protocolo facultativo que permite que los individuos y las organizaciones puedan presentar quejas ante un comité de expertos de la ONU por violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos las comisiones estatales de los derechos humanos, pero no solo están esas comisiones. Si mi comisión no puede lograr un resultado positivo, yo me voy a ir a una segunda instancia, que es mi Corte Nacional de Derechos Humanos. La Corte Nacional tiene otro programa o tiene otros protocolos que lo facultan para tener acciones sobre las comisiones estatales y sancionar no solo a un gobierno estatal, sino sancionar al gobierno federal. Si esta comisión nacional no puede, entonces lo va a elevar a una categoría a la Corte o a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, antes de que caiga esa queja a la Corte Interamericana. ¿Okay? Entonces tenemos una convención interamericana de derechos humanos que viene siendo la homóloga de la convención de la Comisión Nacional y de la Comisión Estatal. Entonces son estas tres etapas las que vamos a tener. Si la Convención Interamericana de Derechos Humanos no logra que el Estado resarza, repare esas violaciones de derechos al individuo, entonces yo con toda mi investigación y mi recopilación voy a derivar ahora sí mi caso a la Corte Interamericana, donde ellos van a analizar, van a mandar observadores, van a empezar a hacer su investigación y van a emitir la sanción hacia el Estado mexicano o hacia el Estado al cual esté violentando estos derechos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales supervisa, aparte de lo que tenemos del pacto o de la convención, esa convención va a crear un comité, que ese comité va a ser el que va a tener a cargo la supervisión de que se aplique precisamente ese pacto entre los estados que forman parte de este pacto y examine sus informes, sus observaciones y emita esas recomendaciones. A ver, México, tú no estás cumpliendo con los derechos económicos, no le estás dando un acceso a una vida o a una vivienda digna y adecuada a tus gobernados. Entonces, ¿sabes qué? Esta es mi observación y mi recomendación. Tienes tanto tiempo para cumplir con ellas. Si no lo cumples, ¿qué es lo que va a pasar? Yo te voy a emitir una sanción. Y esa sanción la vas a tener que cumplir de sí o sí, más aparte vas a tener que cumplir con la reparación del daño de los derechos de tu gobernado, de esos individuos a los que violentaron, vas a tener que cumplirlo. Esto es una parte. Lo siguiente son las convenciones a las cuales México está adherido. Dentro de estas convenciones vamos a tener el Pacto de San José de Costa Rica, que este pacto lo que hace es más que nada proteger estos derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos o de todas las personas ciudadanas de estos estados que forman parte de este pacto. Pero aparte, tienen que promover, los estados están obligados a promover de manera progresiva el desarrollo de estos derechos, de estas obligaciones que tiene hacia ellos, que es la economía y la sociedad. ¿Tienes poco recurso? No me interesa. En base a tus recursos tienes que ir dando esa progresión, tienes que ir haciendo valer y que esos derechos vayan subiendo poco a poco. Establece, este Pacto de San José es el que crea y establece los mecanismos de supervisión y protección de los derechos humanos. Y es lo que les venía comentando. Crean la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la CID. Esa CID es la que se va a encargar, es como si fuera una tercera instancia de la Comisión Estatal y de la Comisión Nacional.
es se puede decir la autoridad superior al Estado, a la nación. Pero si esta Comisión Interamericana no logra hacer que los estados cumplan con estos derechos, entonces se eleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A esa Corte Interamericana es como si fuera un jurado o un juez que se va a encargar, especializado en derechos humanos, y se va a encargar de sancionar a todos aquellos estados que forman parte de este pacto y de todos los demás pactos y de las demás convenciones, para que cumplan con lo acordado al momento de firmar, que cumplan con lo acordado en esos documentos que se firmaron al adquirir esas obligaciones dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Resalta que dentro de un Estado de Derecho en el cual se rigen las instituciones democráticas, la garantía de los derechos de los seres humanos se basa en el establecimiento de las condiciones básicas necesarias para su sustentación. ¿Y cuáles van a ser esas necesidades básicas para que un ser humano o una sociedad o un individuo sea sustentable? Precisamente es la alimentación, la salud, la libertad de organización, de participación política, por mencionar algunos, la vivienda, por mencionar algunos. Si mi individuo o mi gobernado o mi ciudadano no tiene buena alimentación, entonces no va a poder participar en los comicios electorales, no va a poder participar en esa democracia que tiene mi estado, no va a poder organizarse para él poder llevar a cabo su sufragio o para ser votado. Si no tiene alimentación, entonces no va a tener salud. Y entonces, al no tener alimentación y no tener salud, se va a ir degradando ese individuo. Esa persona se va a ir degradando. Entonces, vamos a tener un menoscabo y el Estado ya no está cumpliendo con su obligación de que esos derechos los garantice, de que él sea el garante de esos derechos para que ese ciudadano, ese gobernado, sea una persona sustentable y cumpla con sus derechos, obligaciones, libertades y facultades que el Estado y la Convención y los de la Convención Universal de Derechos Humanos le otorgan. El Pacto de San José obliga a los estados a respetar los derechos y libertades reconocidas en la Convención y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. ¿Qué es esto? No vamos a discriminar o no vamos a decirle, ok, ¿sabes qué? Tú eres afrodescendiente, entonces no eres mexicano, entonces no puedes cumplir con esos derechos. No, recuerden que la Constitución le otorga, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga a todo individuo los derechos que a todo mexicano le corresponden, con el simple hecho de poner un solo pie dentro del territorio nacional. Al ellos poner un pie dentro del territorio nacional, ya tienen los mismos derechos. Pero no solo los derechos, tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas facultades y las mismas libertades. Pero para que ellos los puedan ejercer, tienen que tener o tienen que adquirir la nacionalidad. Se les va a proteger sus derechos humanos, pero no podrán participar en ningún comicio, en ningún tipo de evento que tenga que ver con derechos políticos y sociales del Estado si no tienen una carta de naturalización o una carta de nacionalidad. Entonces, de esto se va a encargar el Instituto Nacional de Migración. Va a decir, ok, quieres estar legal en el país y quieres que, igual que a los mexicanos, se te hagan valer tus derechos, entonces cúmpleme con este requisito, agótame todo lo que yo te pido, entonces ahora sí, te entrego tu forma, me parece que es la FM3 o FM17, una de esas dos formas, que es la carta de naturalización, donde le dicen, ¿sabes qué? Ya eres ciudadano mexicano, no eres mexicano, pero eres ciudadano mexicano, entonces ya puede hacer valer
todos sus derechos como si fuera un mexicano. La Convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Volvemos a lo mismo. Fíjense cómo se va a ir repitiendo cada una de estas. Se van a ir repitiendo dos ejes torales, dos partes medulares en todos los derechos, que es la dignidad y la igualdad, que esas le van a competir y van a ser de carácter obligatorio para todos los seres humanos. Ok, entonces, dice, se basa en los principios de dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos y que todos se han comprometido a tomar medidas conjunta o separadamente para promover, estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos. Entonces, independientemente credo, raza, etnia, religión, color de piel, entonces los estados que son partes de esta convención internacional, ya sea en conjunto o ellos individualmente por cada estado o por su parte, van a hacer cumplir, van a promover y van a estimular, le van a decir al ciudadano, sabes que tú tienes derecho a esto, tienes derecho a que no se te discrimine porque eres musulmán, porque eres chino, porque eres afrodescendiente, porque eres de alguna religión o de un credo diferente al que se profesa en este suelo. Entonces, ahí vamos a decir, ¿cómo lo vamos a promover o hacer esa difusión o cómo vamos a estimular? A través de talleres. El Estado está obligado a hacer talleres, campañas publicitarias, repartir volantes, trípticos, flyers, donde le hace saber de esos derechos, de esas obligaciones que él tiene para que sea partícipe y él pueda exigirlos. Si alguna autoridad no me los está haciendo valer, entonces yo sepa a dónde, cómo y con quién puedo dirigirme y decirle, ¿sabes qué? Fulano de tal no me está haciendo valer mis derechos, no me está respetando mis derechos. Entonces vengo contigo para que tú le digas a esa autoridad que está mal y me haga valer mis derechos, porque tú estás obligado, aparte de que mi dignidad está siendo pisoteada o está siendo vulnerada. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos habla de que es un tratado que establece los derechos civiles y políticos de las personas. Contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos y junto con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales conforman la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Se fijan cómo estos tres convenios, estos tres pactos o estas tres convenciones junto con la Declaratoria Universal van a ir formando nuestra Carta Internacional. Todos los estados que forman parte o conforman esta unión son los que están haciendo revisión. ¿Sabes qué? Aquí está mal. O sabes qué? Aquí hay que anexarle esto porque queda muy ambiguo. Si yo les dijera que nadie podrá ser sujeto a discriminación alguna, salvo ciertas características, entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy dejando muy ambiguo o estoy dejando abierto a que por una parte yo pueda discriminar o por alguna situación yo pueda discriminar a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que hacen todos los estados cuando se juntan a hacer esa revisión? Empiezan a ver, ¿sabes qué? Quítale esto, porque aquí al decirle yo esta característica, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy dando pie para que el Estado pueda violentar o se acomode para violentar ese derecho. ¿Ok? Entonces aquí es donde vamos a ver nosotros que estas reuniones periódicas o estas sesiones ordinarias o extraordinarias son precisamente para esto. Cada año se juntan a sesionar, o si hay un evento grave donde esos derechos civiles y políticos se estén violentando, como el caso de la
de la guerra en Ucrania, ¿qué es lo que va a pasar? Van a sesionar, van a hacer una sesión extraordinaria donde por urgencia van a juntarse y decir, ¿sabes qué? Está sucediendo esto en estos países, ¿qué podemos hacer? Se están violentando derechos civiles porque no tienen acceso a una vida digna, no tienen acceso a una vivienda adecuada. A ver, vamos a subsanar esto rápido, vamos a irnos a un país neutral y vamos a establecer campamentos o vamos a establecer albergues donde les demos lo mínimo o les demos lo indispensable para subsanar esa situación en lo que vemos la forma de remediarla y que cada uno tenga esa vida digna y esa vivienda adecuada y sus derechos civiles se vuelvan a restablecer. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos obliga a los estados a respetar y garantizar estos derechos y fue adoptado por la ONU en 1966. Pero a pesar de que fue adoptado, ya lo aceptaron, entró a revisión, cuando se firma y se dice, ahora sí, adelante, 10 años después es cuando entra en vigor, después de que se hicieron las últimas revisiones, las últimas aprobaciones y los últimos debates y consensos para que los países que forman parte fueran implementados, ¿no? Y cada uno de ellos adaptara sus legislaciones a este pacto. Todos los pueblos tienen derecho de libre determinación. Cada uno puede decidir qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer, pero siempre respetando esas garantías. Los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Aquí no obliga, como en las monarquías. A ver, yo soy un esclavo, tengo mi tierrita pobre, ahí chiquitita, mi casita chiquita de adobe y laminita o de hojitas. Pero yo a la hora que estoy haciendo una excavación para hacer una letrina, me encuentro con que esa tierra tiene unas piedras amarillas, medio raras. Entonces, en lo que hacía, cuando se enteraba, el monarca iba y ¡pum!, se quedaba con esa tierra, se la quitaba y dejaba a esa persona desprovista de un lugar donde vivir y declaraba esa tierra y esa riqueza propiedad del monarca. Ahora no, ahora sí son propiedad de la nación, pero si está en tu terreno, la nación está obligada o el Estado está obligado a remunerarte económicamente el valor de tu tierra y de la riqueza que se encuentra ahí para que tú puedas cambiarte y puedas tener una vida digna y un acceso a todos tus derechos. Entonces, si bien las riquezas son de todos, se te dará una parte proporcional de esa riqueza donde tú determines y creas que es suficiente para tu vivir. Comprometerse a respetar y garantizar los derechos reconocidos en este pacto sin distinción. Si es, volvemos a lo mismo, credo, raza, etnia, si presenta alguna discapacidad, si presenta alguna característica diferente, alguna enfermedad, no se le va a hacer distinción. Todos se van a respetar y se va a tratar de manera digna. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, o también conocida como la CEDAW. La CEDAW se va a encargar, es un tratado internacional adoptado por las Naciones Unidas en 1979, que busca eliminar la discriminación contra las mujeres y se va a establecer un marco legal que obliga a los estados a tomar medidas para garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos de igualdad con los hombres en todas las esferas, incluyendo política, económica, la educación y la salud. ¿Qué es lo que hace aquí el CEDAW? Tenemos un problema muy grave de violencia contra las mujeres, ya sea por violencia intrafamiliar, violencia política, violencia económica, violencia psicológica. Entonces, CEDAW, ¿qué es lo que hace? Voltea y ve a México y le dice, a ver, México, eres uno de los países o de los estados que más está violentando y más está discriminando a las mujeres. Entonces no me está respetando esos derechos. Yo te voy a sancionar para que crees dentro de tus legislaciones
leyes especiales que vayan enfocadas a garantizar que esta discriminación, que esta violencia, que estos problemáticas que están impidiendo que los derechos de la mujer se cumplan, los subsanes y los remedies. ¿Y qué es lo que hace? Precisamente va a ser uno, va a crear, fue lo que creó la ley de acceso a una vida digna, libre de violencia, protocolos con perspectiva de género, ya sea para abuso sexual, para violencia intrafamiliar, para violencia en dependencias. México empieza a crear estas legislaciones y le dice a la CEDAW, CEDAW, te mando copia de mis legislaciones, apruébalas, las reviso, ¿sabes qué? Aquí te falta. Hago anotaciones, las regreso. Ya las reviso, corrijo, CEDAW, ok México, avaladas, ponlas en práctica a la mayor brevedad posible y infórmame cada cierto tiempo de cómo van esas acciones y cómo ha ido manejándose. Tan se ha manejado de manera correcta que cada 6 meses tenemos visitadores del CEDAW aquí haciéndole a México observaciones y diciéndole que no ha cumplido al pie de la letra con lo que él estipuló en su legislación, ni con lo que se le estipuló o se le estableció o sancionó dentro de las recomendaciones de CEDAW. Es un instrumento vinculante, universalmente reconocido, que no solo lucha contra la discriminación de la mujer, sino que también protege los derechos de las niñas para preservar su dignidad y bienestar. De igual forma, alienta todas las políticas públicas que les puede ofrecer oportunidades de igualdad. Ok, entonces, aquí estamos viendo otra ley que se creó aquí en México, que es la protección o la ley de protección de los niños, niñas y adolescentes, de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, aquí no solo se refiere a la mujer adulta, a la mujer joven o a la mujer adolescente, sino que también está protegiendo a la mujer niña, está protegiendo CEDAW a la mujer en todas las etapas de crecimiento, y aún fallecida, CEDAW le da unas protecciones todavía a la mujer, que era lo que comentábamos ayer dentro de los protocolos de tratamiento a personas fallecidas sin identificar. CEDAW empieza a ver, espérame, sí, trátala con este protocolo de trato digno, de restitución digna, pero es una mujer, entonces tienes que dármele mayor trato o un trato más digno. ¿Por qué? Antes se veía mucho en los semefos o en diferentes hechos que era una mujer, que el cuerpo de la mujer estaba dispuesto en vía pública totalmente desnudo, y se llegaban y se tomaban fotos y se hacía la difusión. Entonces era exponer y darle un trato indigno a la mujer por su cuerpo, que es lo que hace ahora cuando se hacen las fotografías que se van a publicar o se van a dar los informes al Ministerio Público y a jueces. Se hace esa cobertura a las partes nobles o a las partes íntimas de la mujer, lo que son genitales, senos. Se hace esa protección para tratar de darle, aún en muerte, esa dignidad que puede tener o que debe tener el cuerpo de la mujer. La Convención sobre los Derechos de los Niños, aquí es un tratado internacional que establece los derechos humanos fundamentales de los niños menores de 18 años. Desde 0 hasta 17 años, todos ellos están garantizados sus derechos a través de esta convención. Entonces, aquí, ¿quién es el encargado de velar porque estos derechos se cumplan y se lleven al pie de la letra? Precisamente la Oficina de las Naciones Unidas, que es la UNICEF. Entonces, la UNICEF es la que va a tener oficinas en todo el mundo y va a estar monitoreando cómo van esos derechos, si hay niños trabajando, por qué están trabajando. Entonces, todo esto es lo que está revisando, que los gobiernos cumplan y garanticen que no hay un trato indigno o que no se le está obligando a un niño a hacer algo que no deba hacer. Está metiéndose mucho, aparte los sanciona o los invita
para que creen legislaciones sobre el trabajo a menores, la trata de menores, la prostitución infantil, el trabajo infantil, para que todas estas legislaciones sancionen de manera fuerte y grave a esas personas que violentan para un beneficio propio o un beneficio de tercero estos derechos fundamentales de los niños. Se aprobó en 1989 y reconoce a los niños como sujetos de pleno derecho y define sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. No porque no tengan la mayoría de edad quiere decir que no tienen derechos. Antes así se manejaba y hubo muchas recomendaciones, hubo muchas modificaciones en las que dijeron, a ver, espérame, pues, ¿por qué no van a tener derechos? Pues si son niños, son nacidos libres, son humanos, entonces sí deben tener estos derechos. Van a tener, de acuerdo a su edad o a su etapa evolutiva, van a tener derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Tan así es que aquí en México, todo el Estado mexicano, se promueven los congresos infantiles de que ahora vamos a ir los niños, ahora por un día van a ser senadores, van a ser diputados. ¿Qué harías si tú fueras gobernador? Entonces, todo esto es parte de lo que viene siendo UNICEF y las oficinas encargadas de velar por esos derechos en los estados que están haciendo esa promoción para que los niños conozcan sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. También reconoce que los niños tienen derechos y deben ser tratados como individuos con capacidad para ejercerlos, independientemente de su edad. No porque sea un niño de 5 años quiera decir, sabes que yo soy tu papá y tus derechos yo los voy a manejar. Yo te voy a decir cuáles son tus derechos porque tú no tienes esa capacidad de entenderlos o de discernir cuál es tu derecho y cuál es no. Tan así es que si ahorita usted es un niño de 5 años, de 6 años, en una etapa de kinder o en una etapa de primaria, le dice, ¿sabes qué? No entiendes, te voy a dar un fajazo, pégame y te demando, conozco mis derechos, porque se ha empezado a hacer esta difusión para que los niños también conozcan y no sean víctimas de múltiples violaciones o que sean unas víctimas vulnerables por no conocer qué tienen derecho y cuáles son esos capacidad que tienen para poderlos ejercer. Obliga a los gobiernos a adoptar medidas que garanticen que los niños puedan ejercer sus derechos, incluyendo la legislación, la creación de programas de apoyo y la promoción de la participación infantil. Ok, ¿qué era lo que comentaba hace rato? Todos estos programas donde se acerca a los niños, ese acercamiento que tienen, lo que es la policía de proximidad, ese acercamiento que tienen hacia los niños, programas infantiles, conoce a tu policía, o tu policía, el policía es tu amigo. Todos estos programas que se han ido llevando a cabo, que se han estado realizando, es precisamente para acercar y que haya una mejor relación entre las instituciones y los individuos que son parte de la sociedad, pero también es decirle, a ver niño, tú tienes derecho a esto. Programa DARE. El programa DARE es un programa que se encarga de decirle a los niños cómo resistir y cómo defenderse de ese uso de drogas, de no caer en ese uso de drogas, de que, a ver, espérame, no te arrimes, espérame, no debes hacer esto, no toques esto, no te dejes convencer por nadie de que esto es bueno y va a ser bueno para ti. Está el programa que hace muchos años se usó en televisión, los comerciales de Mucho Ojo, de Cuéntale a quien más confianza le tengas. Todos estos programas son los que están apoyando o apoyaron en un momento para que las sociedades anteriores fueran conociendo, estos niños fueran conociendo estos derechos y ese respeto a los mismos que debe tener hacia los demás. A ver, yo soy un niño y no me puedes tocar, yo soy un niño y no me puedes hacer esto, ¿por qué lo haces? Entonces, todo esto es hacerles ver, empezar a hacer programas, empezar a hacer legislaciones en las que el gobierno diga, tú violentaste el derecho de un niño, entonces vas a hacerte acreedor a esta sanción.
Entonces, todos estos programas, la UNICEF los está cuidando mucho y los tiene bajo la lupa. México es uno de los países en los que tenemos mucho problema y mucha sanción de parte de la ONU, de sus diferentes oficinas, por este cumplimiento parcial de los derechos de todos los ciudadanos y las obligaciones que tiene el Estado para que hacerlos cumplir. Los principios rectores. El principio fundamental o los principios fundamentales en los que se va a basar precisamente esta Convención de los Derechos de los Niños es el interés superior de la niñez. Aquí es lo fundamental en lo principal, porque este interés superior de la niñez es el que nos va a decir el niño por sobre todo. ¿Por qué? Por su situación de vulnerabilidad, por su situación de que no tiene aún todavía esa capacidad de poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Él lo observa y lo puede discernir o lo puede diferenciar, pero a través de su visión del mundo, de lo que él cree que es bueno y lo que es malo. La no discriminación, el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y lo más importante, que en casi ningún lado se hace. Por ejemplo, la Franja de Gaza, Afganistán, Irak, Medio Oriente. Ahí al igual que las mujeres, los niños no tienen ese derecho a ser oídos. La garantía de protección establece como mecanismo de seguimiento y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como el Comité de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que supervisan la aplicación por parte de la Convención. Si se fijan, la Convención es la oficina general y esa está en Nueva York, en las Naciones Unidas, pero tenemos el comité y ese comité tiene sus supervisores, que son los que van a andar girando por diferentes partes del mundo y son los que van a ir verificando que estos mecanismos estén de acuerdo y se estén llevando a cabo y se brinde las protecciones adecuadas para cada uno de los sujetos garantes a estos derechos. El impacto. Es un tratado de derechos humanos muy ampliamente ratificado, tan así que son 196 países los que han dicho, soy, quiero y voy a formar parte y los voy a hacer valer. México está dentro de esos 196 países. Ha tenido un impacto significativo por la protección de los derechos de los niños a nivel global. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Es un tratado internacional que prohíbe la tortura, buscando su erradicación y la protección de los derechos. Aquí tenemos que este organismo, bueno, vamos a ir siguiéndole un poquito adelante y ahorita al final de esta parte les hago mención. Los estados partes se comprometen a no cometer actos de tortura, a prevenirlos y a tomar medidas para castigar a los culpables de estos actos. ¿A qué está obligado el Estado? Los estados están obligados a prevenir. Deben tomar medidas para prevenir la tortura, incluyendo la formación del personal involucrado en la detención, el interrogatorio y el encarcelamiento. Aquí lo que hace la ONU es, les va a decir a los estados, tus autoridades, tus policías o tu personal de prevención del delito, procuración y administración de justicia deben estar capacitados, deben estar aptos y deben conocer qué es la tortura, cómo podemos evitarla y cómo se debe prevenir. Y en caso de que tú la cometes, ¿a qué vas a ser acreedor? ¿Qué sanciones, desde económicas hasta privativas de la libertad, vas a incurrir? Entonces, debes estar haciendo campañas constantes dentro de tus autoridades para que ellos conozcan que no se debe torturar. Jurisdicción universal. Deben establecerse jurisdicciones sobre la tortura independientemente de dónde se cometa
el delito y el castigo de las responsabilidades de los responsables, con penas adecuadas. Si yo torturé aquí, es lo mismo que si yo torturo en Estados Unidos, si torturo en China, si torturo en Sudamérica. Todos estos países forman parte de esta convención. Entonces, tortura es tortura y los manuales de tortura siguen siendo y van a ser los mismos en todos los países que formen parte de esta convención o de este pacto. La no devolución. Si yo soy víctima de tortura por parte de mi gobierno, porque me quieren hacer preso político, porque no voy con sus ideales o porque estoy contra su doctrina, entonces yo me retiro y solicito un asilo político en el estado vecino de Estados Unidos, Argentina, Brasil, España. Pero México habla y dice, ¿sabes qué? Yo solicito la extradición de esta persona porque ha cometido actos y se le ha estado actos impropios o ha cometido actos tipificados como conductas ilícitas, entonces yo quiero que me lo regreses. Pero si yo le estoy diciendo, le estoy demostrando con mi cuerpo que he estado siendo víctima de torturas, entonces ese país no podrá devolverme o extraditarme hacia mi país de origen porque voy a saber o voy a volver a ser víctima de tortura. Y si el Estado lo hace a sabiendas del riesgo que estoy propenso, entonces los dos estados se harán acreedores a sanciones, uno por haber solicitado y otro por haberme devuelto. Investigación y reparación. Aquí todos estos entes encargados de la tortura o de investigar la tortura van a hacer su búsqueda, van a hacer su investigación y van a solicitarle a los países donde se cometieron esos actos de tortura y en específico a las autoridades que lo cometieron, que pare de hacerlo y que resarza ese daño, que repare ese daño hacia el individuo, hacia el sujeto, hacia la persona que fue violentada. Si la autoridad no lo hace, entonces yo como organismo internacional voy a empezar a hacer mi investigación y voy a emitir mi sanción. Voy a emitir esas recomendaciones ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana va a sancionar y va a decirle al país, ¿sabes qué? Estado mexicano, tú incurriste en esto, se te hicieron varias observaciones, nunca cambiaste tu proceder y no reparaste el daño y no investigaste ese delito o esas acciones que se estaban cometiendo. Entonces, ahora te sanciono para que no la autoridad, tú, Estado mexicano, repares ese daño y repares al Estado anterior a las lesiones que se encontraba tu gobernado, ya sea que lo repare económicamente, pague los gastos médicos, gastos psicológicos, como sea, pero tiene que reparar y tiene que hacer la rehabilitación de esas víctimas. Los mecanismos y protocolos facultativos. Se establece un comité de expertos que va a supervisar el cumplimiento de los acuerdos firmados y existe un protocolo facultativo que permite la creación de mecanismos de prevención de la tortura a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Cuál es ese protocolo facultativo? Pues no estamos hablando de otra cosa, no más que del ente que es el protocolo de Estambul. En este protocolo de Estambul nos va a decir qué autoridades intervienen, cómo deben intervenir, cuál va a ser su intervención. Le dice al médico legista, tú debes intervenir en esta situación, debes tomar estos dictámenes, debes realizar estos dictámenes, debes tomar este tipo de muestras. Psicólogo, tú debes hacer este tipo de intervención. Y así va mencionando a varios expertos en cada una de las áreas que van a intervenir y cuál es esa actividad o cuáles son esos documentos que ellos deben emitir y en qué forma para poder yo, Estado, estar en posibilidad de sancionar a las autoridades o sancionar a la persona que incurrió en estas anomalías que me está diciendo a mí estos expertos.
Si el Estado no lo hace, entonces yo me voy a ir a la Corte Interamericana, voy a exhibir esos dictámenes y les voy a decir, mira, el gobierno de mi estado o mi estado no me garantizó que yo no fuera una persona torturada. Aquí están mis dictámenes. Entonces, ese protocolo de Estambul establece toda la actividad en contra de la tortura, los dictámenes, las acciones que se van a ejercer en este sentido. Pero tenemos a la par del protocolo de Estambul, que se aplica únicamente a personas vivas, vamos a tener para las personas fallecidas su homólogo, que es el protocolo de Minnesota. Y este protocolo de Minnesota nos va a ayudar para poder detectar en las personas fallecidas, dependiendo los grados de descomposición o el nivel de descomposición en el que se encuentre, vamos a poder detectar o determinar el tipo de lesión o el tipo de tortura a la que fue víctima. Si nosotros no tenemos piel, por el grado de descomposición, tenemos hueso y hay unas torturas o hay unas lesiones infringidas por tortura que van a quedar marcadas en los huesos. Entonces, desde ahí vamos a poder determinar, ¿sabes qué? La causa de la muerte sí se debió a actos de tortura o sí se debió por la tortura que fue víctima, y entonces ahí vamos a poder determinar. Y son estos dos protocolos facultativos los que tenemos que nos van a ayudar para poder determinar esos mecanismos de acción en caso de tortura. Hasta aquí terminamos la primera parte en lo que viene siendo el marco legal internacional. Les voy a dejar unos 5 minutitos para que estiren las piernas, se despabilen, para continuar. Vamos a continuar con lo que viene siendo ya en forma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se encuentran contenidos esos derechos humanos y cómo el Estado mexicano es el encargado y va a ser el responsable de garantizar y cómo los debe llevar a cabo para que se nos cumplan y nos sean totalmente entregados y respetados. ¿Ok? Ok, chicos, continuamos. Entonces, tenemos claro que el protocolo de Estambul nos va a servir para determinar tipo de tortura y las acciones cometidas sobre personas con vida. Y protocolo Minnesota nos va a servir para personas fallecidas y poder determinar esos actos de tortura a los cuales fueron sometidos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí en la Constitución Política, en el artículo primero, en su párrafo segundo, nos va a estipular, nos va a marcar muy, así, muy tácitamente lo que es el principio pro persona, su universalidad, su interdependencia, su individualidad y la progresividad. Pero ¿qué es el principio pro persona o el principio pro homine? Establece que cuando una autoridad deba interpretar o aplicar una norma de derechos humanos, debe optar por la interpretación o aplicación que más favorezca a la persona. Esto significa que debe preferir la norma que otorga mayor protección. Si la persona fue víctima de dos o fueron violados dos derechos humanos, pero uno de ellos es más grave que el otro, entonces yo como autoridad o como juez, al emitir una sanción, no me voy a ir por el de menor, me voy a ir por el de mayor valor, por el de mayor peso, y es al cual voy a sancionar. Voy a decirle, ok, ¿sabes qué? Este es el de mayor protección, este es el que te va a dar más beneficio, entonces yo voy a sancionar en base a este. Entonces, de esto nos habla el principio pro persona, que siempre debemos hacer valer o de preferir la norma que otorga mayor protección y mayor validez y peso al individuo. Establece que cuando una autoridad
Permítanme. Ahora sí, entonces, nos va a establecer que una autoridad siempre va a buscar la protección de esos derechos a través del de mayor valor, del que mayor protección nos dé y es el que se va a invocar siempre. ¿Okay? No es de que, ay, pues es que están igual, o si los dos son igual, voy a ver cuál va a darle mayor protección y es el que voy a hacer valer más, o junto los dos y voy a protegerlo. El interés es siempre dar la mayor protección y proteger a la persona de que esa violación no se vuelva a cometer y si se vuelve a cometer sea un castigo ejemplar para la autoridad que ya lo había cometido y lo volvió a cometer. ¿Ok? Dentro de los derechos o de los derechos que se encuentran constituidos o estipulados dentro de nuestra Constitución, vamos a tener los primeros 29 artículos que nos dicen, el artículo primero nos va a hablar de los derechos humanos y es lo que vimos anteriormente, el principio pro persona, ese principio que nos dice que debemos siempre proteger y de beneficiar con la mayor protección a la persona. El segundo artículo nos dice que la nación mexicana es única e indivisible. Aquí no hay de que, como por ejemplo, que la República Hermana de Guadalajara o la República Hermana de Sinaloa. No, no se pueden separar. Es una unidad. Es un Estado mexicano, es una república, es una nación. Desde Baja California hasta Quintana Roo. Todo eso es el Estado mexicano, es la federación, es la nación. No va a poder separarse ni hacerse repúblicas o naciones independientes, porque está plenamente conformado el territorio nacional dentro de la geografía y dentro de nuestra Constitución, que dice que deberán respetarse los límites, las fronteras, las divisiones entre estados y mantener esa unión y esa paz entre cada uno de los estados. El artículo tercero nos dice que tenemos derecho a la educación, donde en la Constitución obliga para que la educación sea gratuita hasta la educación media superior. Yo ayer les había comentado que la educación media superior no entra, pero sí, es la educación, la escala básica y la media superior, que es primaria, secundaria y bachillerato. Estos tres los va a contemplar como obligatorios y gratuitos la Constitución, diciendo que todos los mexicanos deberán, independientemente su edad o su estatus social, deberán tener acceso a esta capacitación, a esta educación básica y media superior de forma gratuita y libre, sin que se le cuestione o se le culmine a un pago. La educación superior está a voluntariedad de partes. El gobierno podrá ofrecer una educación superior gratuita, pero no va a ser obligatoria. Yo te ofrezco, por ejemplo, México tiene la universidad a distancia, la UDM, que en esa universidad en línea se ofertan carreras de derecho, de derecho internacional, derecho penal, me parece que hay una licenciatura en derechos humanos y es totalmente gratuita. ¿Qué es lo que se paga? Se paga una cuota de recuperación donde únicamente es el costo del título, el costo de los exámenes y son costos mínimos. Y esa es la educación superior gratuita que maneja el Estado mexicano. O te da a escoger, tú quieres pagar, tenemos instituciones privadas que ellos son los que van a poner sus costos y van a poner su pago. Yo no puedo intervenir. Lo único que puedo hacer es regularlas a través de una Secretaría de Educación que va a mantener esos programas actualizados y de acorde a lo que se está viendo en la actualidad. Que no sean unos programas educativos antiguos y no vayan a la par a lo que está viviendo actualmente la sociedad. ¿Ok? La igualdad entre el hombre y la mujer. Aquí nos dicen que los hombres y las mujeres son iguales ante la sociedad y ante la nación. Ojo, pero en cuestión a los derechos humanos.
No es que sea un trato igualitario, no, se tiene que dar un trato equitativo. Una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. Entonces, aquí la igualdad se refiere ante los derechos, que los derechos sean iguales para hombres y mujeres, independientemente, volvemos a lo mismo, raza, religión, etnia, estatus social, todos van a valer lo mismo. A diferencia, no sé si recuerden la clase anterior, que con la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no se le daba ni voz ni voto a la mujer. A la mujer se le había hecho a un lado hasta que empieza la Revolución Francesa, empieza en Inglaterra la Carta de los Derechos, donde ya se le da ese voto a la mujer. Y conforme va avanzando y se crean ciertos organismos, son los que le dan ahora sí esa voz a la mujer y ese voto. Entonces, aquí estamos hablando de igualdad del hombre y la mujer, pero en cuestión a esos derechos humanos, a esas garantías individuales de cada uno. El artículo 5, la libertad de profesión, donde nos dice que cualquier persona será libre de ejercer la profesión que mejor le convenga y mejor sea para él, pero siempre y cuando no constituya un delito. Si él es albañil, quiere ser albañil y para él está bien ser albañil, podrá ejercerlo de manera libre y sin presión alguna. Y sin presión alguna, sin que nadie lo esté hostigando, sin que nadie, porque, eres albañil, lo desprecie o lo discrimine, porque entonces ya estamos hablando de que se está violentando el derecho a la no discriminación y se está violentando su derecho a la libertad de profesión. Siempre y cuando, vuelvo a lo mismo, me gusta ser muy inquisitivo y muy repetitivo en esto, porque una cosa es que yo haga o yo ejerza la profesión que a mí me guste, pero que yo esté cometiendo un ilícito, que yo esté abusando de los demás para un beneficio propio. Entonces ahí ya no entra la libertad de profesión. ¿Sale? El artículo 6 de la Constitución me habla de una libertad de acceso a la información, lo que era antes, cuando entró el gobierno de López Obrador, el IFAI y el ITEI, que estos institutos eran los que nos daban esa libertad, ese acceso a la información sin problemas. Si yo solicitaba una información de en qué se estaba gastando el gobierno, los impuestos, o en qué estaba invirtiendo el presupuesto que era otorgado para ciertas instancias o para ciertas situaciones, en qué se lo había gastado, y yo podía solicitarlo. Ahorita es un poco más restringido por esta política nueva de protección de datos, pero yo no estoy pidiendo datos personales de ninguno de los entes. Yo estoy pidiendo que se me exija, yo estoy pidiendo o exigiendo que se me informe en qué se ha gastado ese dinero que corresponde a esas partidas presupuestales o en qué se está invirtiendo mis impuestos. Entonces, ahí yo tengo ese acceso a la información, pero ese acceso a la información no me va a permitir tener acceso a datos privados de nadie. La libertad de expresión. Aquí en el artículo 7 yo voy a tener esa libre expresión, voy a ser libre de expresar mis ideas, de expresar lo que yo siento, de expresarme tal cual quiero que se me entienda, pero no voy a violentar garantías de nadie. Hay un pequeño problema en las manifestaciones. Todos dicen, es que yo tengo libertad de expresión, yo tengo libertad de manifestación de ideas. Sí, pero ¿hasta dónde son tus derechos? ¿Dónde terminan tus derechos y dónde empiezan los derechos de la otra persona? Yo obstruyo vialidades porque estoy ejerciendo mi libertad de expresión, pero yo ya estoy violentando los derechos a los demás, que es una libertad de tránsito, que es que yo llegue a mi trabajo de manera, que yo pueda ejercer mi trabajo de manera libre, que yo no puedo llegar a la escuela, entonces no tengo el derecho a esa educación, que porque ya me pedrearon el carro, que porque me pasé a fuerzas, que porque les pité, entonces yo ya estoy siendo agredido, mi dignidad ya está siendo transgredida. Entonces la libertad de expresión no quiere decir que tú eres libre
de poder violentar los derechos de las demás personas. Es muy mencionado y es muy recurrente en varias pláticas que he tenido sobre el 8M, las manifestaciones del 8 de marzo. Ok, la manifestación está bien, porque voy expresando mis ideas, voy marchando, voy haciendo gritos, pero no voy haciendo un desorden, cosa contraria, que es el bloque que va al frente y el bloque que viene hasta atrás, que el bloque que viene atrás son los cascos rojos o el bloque marabunta, que supuestamente son unos defensores de derechos humanos, pero se les ha visto a esos cascos rojos que han estado participando junto con el bloque negro haciendo destrucción de propiedad privada, han estado destruyendo, rompiendo vidrios, parabuses. Si un hombre pasa, se les ha agredido, se les ha lesionado. Entonces, esto no es una libertad de expresión. Los que van manifestando, que llevan sus pancartas, que van gritando misivas, esos sí van ejerciendo su libertad de expresión, que ya es muy sabido el cierre de avenidas y ya la gente lo ve sin problema, está de acuerdo, pero lo que viene siendo el bloque negro, ese vandalismo, esa destrucción de propiedad privada, entonces ya están cometiendo un ilícito enfrascado o más bien encubierto en su libertad, en que ellos están haciendo ejercicio de su libertad de expresión. Ojo, no es una libertad de expresión el cometer un delito. Volvemos a lo mismo. Tú puedes reclamar, exigir y pedir tus derechos siempre y cuando no violentes los de los demás o cometas un delito. Entonces aquí es donde está este pequeño, lo que les decía ayer, este pequeño hilo delgado que pronto o es muy fácil que se rompa o que podamos pasarlo. Esta línea es muy delgada entre lo permitido y lo no permitido. El artículo 8 nos habla de ese derecho de petición, que yo tengo derecho a poder pedir que se me protejan mis derechos, a pedir que sea resguardada mi integridad, y si la autoridad no está cumpliendo con sus legislaciones, entonces yo pedir una legislación adecuada y de acuerdo a la protección de estos derechos. El derecho de asociación, yo puedo reunirme para expresar mis ideas con quien sea y con cuantas personas sea, pero no entra aquí el derecho de asociación en una asociación delictiva, ¿ok? Me puedo reunir con 15 personas, pero si yo estoy organizando un complot para un golpe de Estado, ya no ejerce ese derecho de asociación, ya no entra ese derecho de asociación. Si yo me junto con 5 personas y estamos viendo cómo vamos a robar un camión blindado, cómo vamos a ir a robar una tienda, cómo vamos a ir a hacer robos subsecuentes a transeúntes, entonces ya no es una libertad, ya no es un derecho de libre asociación. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Hay que ver para qué nos reunimos y qué vamos a hacer. ¿Cuál va a ser la finalidad de esa reunión o de esa asociación? Entonces, si esta asociación, su fin es cometer un ilícito, ¿sabes qué? Yo me voy, porque yo no estoy exigiendo ni estoy sufragando un derecho. Lo que estoy haciendo es cometiendo un ilícito. El artículo 10 de la Constitución nos dice que podemos poseer armas en nuestro domicilio, sí, siempre y cuando no sean armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea y de las Fuerzas del Orden. ¿Qué es esto? Puedo tener yo acceso a un catálogo de armas que son de calibre .380 hacia abajo, hasta un calibre 22 o .22, pero es posesión, poseerla en mi domicilio. No confundamos con la aportación y el traslado. Si yo la voy a trasladar, cuando yo la adquiero, me dice que para yo poder adquirir o para poder poseer un arma en mi domicilio, 1, debo ser mexicano. 2, mayor de edad. 3, debo ser una persona de un modo que demuestre un modo honesto de vivir y de una reputación intachable y que no haya sido sancionado por algún delito o
falta administrativa relacionada con el ámbito de drogas y arma. ¿Ok? Entonces, ya tenemos mínimo 5 requisitos para yo poder adquirir el arma y poder tenerla en mi domicilio para la protección de mi domicilio y de mis familiares. Una cosa es la posesión y otra cosa es la portación. Cuando yo hago en línea todo el trámite para adquirir esa arma, yo lo mando y me van a mandar un oficio donde van a decir, ¿sabe qué? Tal día, a tal hora, ciudadano fulano de tal, preséntese en las oficinas de la Dirección General de Armamento en la Ciudad de México para que adquiera el arma de su gusto. Ahí tienen un catálogo o tienen a la vista las armas. Ah, pues yo quiero esta. Ok. Cuando yo la adquiero, esa arma, ellos me van a dar un oficio donde se autoriza el traslado de la tienda a mi domicilio y ellos sacan un aproximado de tiempo y kilometraje o kilómetros que se va a recorrer, y es lo único que va a amparar ese oficio, es lo único que me va a decir, esto te protege. Si yo salgo a un cinegético y traigo mi arma, a ver, ¿qué te ampara? Yo debo cargar con mis oficios donde me autorizan esa posesión y ese traslado a los lugares donde la voy a hacer. Portación únicamente la van a tener aquellas entidades o aquellas autoridades que cuenten con una LOC, una licencia oficial colectiva, que son policías, procuradurías de justicia y servicios de resguardo de bienes o servicios de resguardo de personas, protección de valores y protección de personas. Estas 4 entidades son las únicas que van a poder tener ese oficio de portación de arma, porque aunque las policías uniformadas, el uniforme les autoriza a esa portación, no quiere decir que están exentos a una revisión, y si no trae esa portación, se le puede asegurar el arma. Y si trae esa aportación, pero la trae vencida, entonces la autoridad federal, ya sea Ejército, Secretaría de Marina o Guardia Nacional, van a ver que su documento efectivamente lo trae, pero está vencido, yo voy a retener esa licencia colectiva, esa aportación individual de arma, y voy a retener el armamento que esa credencial autoriza o que esa credencial me relaciona. Entonces, yo lo retengo y le voy a decir, dile a tu autoridad o dile a tu superior que en tal lado proceda con la documentación adecuada para solicitar la devolución del armamento que ampara esta aportación, esta credencial. Entonces, nada más son ellos los únicos que pueden contar con la portación. Un ciudadano no puede portar un arma. Hay una confusión en la posesión. Sí, yo la poseo, pero no la porto. ¿Okay? México no tiene para civiles autorización de portación de armas de fuego. El artículo 12 nos dice que en México está prohibida la nobleza. Si llega una persona, por ejemplo, el rey de España llega y aquí en México de visita solicita que se le den esos tratos de acuerdo a su investidura, aquí en México no los va a tener, porque aquí en México está prohibida la nobleza. No puedes hacer actos de nobleza o puedes exigir tus títulos cuando en esta ciudad o en este país no son reconocidos. El artículo 13 nos habla de los juicios y de los tribunales, que todas las sanciones o todos los actos de conductas tipificadas como delito deberán llevarse a cabo deberán llevarse a cabo en los juicios, y estos deben ser en tribunales adecuados o especializados para cada una de estas conductas. El artículo 14 nos habla de la no retroactividad de la ley. Si yo estoy recluido en un centro penitenciario, soy una persona privada de la libertad por el delito de robo calificado, pongámosle. En su momento, la ley decía que yo por robo calificado, debidamente comprobado, iba a estar recluido y retenido por 15 años. Así se va a cumplir, pero hay una reforma a la ley donde dice
que ese delito por el cual se me juzgó a mí ya no alcanza. Se hizo una reforma y se vieron las atenuantes, agravantes y todos estos factores que conlleva, y no alcanza a los 15 años, debe ser mayor, debe ser de 25 años. Entonces a mí no se me podrá aplicar esa nueva ley. ¿Por qué? Porque es hacer un efecto retroactivo en perjuicio de mi persona. Entonces no voy a poder, no se me va a poder rejuzgar o se me va a poder aplicar para mi conmutación, para mi pena, esa sanción nueva. Pero si esa ley nueva trae beneficios para que se me conmute mi pena, ¿qué creen? Ahí sí voy a poder yo solicitar esos beneficios. No voy a poder, no me van a poder aplicar el castigo nuevo, pero sí voy a poder solicitar esos beneficios. Entonces, artículo 14 de la ley no nos habla de la no retroactividad de la ley en perjuicio alguno de la persona. 15. Límites de la extradición de los reos políticos. Esto de este artículo 15 nos marca una serie de lineamientos, una serie de características en las cuales nosotros no vamos a poder, o el Estado mexicano no va a poder extraditar reos políticos bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, si es un reo político, pero esa persona era víctima de tortura, o se le busca por un linchamiento, o se le busca para causarle un daño, entonces yo no lo voy a extraditar. Pero si a esa persona se le busca, es un reo político, pero se le busca por cuestiones de desvío de fondos, de fraudes, de enriquecimiento ilícito, entonces, Estado mexicano, yo sí estoy obligado a extraditarlo, pero siempre y cuando me digan dónde va a quedar, se me informe dónde va a quedar, qué sanción va a tener y que no va a ser víctima de un linchamiento social o de una ejecución pública. Entonces, estos son lo que nos maneja en este artículo 15. El artículo 16 nos habla sobre las órdenes de cateo y de aprehensión, que deben ser giradas y bien fundamentadas y solo las podrá emitir un juez y bajo una debida diligencia y una debida aprobación o una debida demostración de los delitos o de los ilícitos que se imputan. El artículo 17 nos habla de la justicia y la protección, que todos tenemos el derecho a una justicia digna, pronta y expedita, y a que se nos proteja nuestra integridad y nuestra inocencia hasta que se demuestre lo contrario. La prisión preventiva, siempre y cuando exista un riesgo de evasión o un riesgo de peligro inminente, es cuando se solicitará la prisión preventiva. Ya hubo una reforma. Antes se decía prisión preventiva oficiosa, que era de cajón. Ahora no, ahora tiene que ser comprobable por el Ministerio Público esa prisión preventiva. Prisión preventiva por oficio, esa es la que cambió. Proceso penal, que el proceso penal debe ser oral y acusatorio. Aquí dentro del artículo pasado, el artículo 16, nos habla también de esa libertad de tránsito, ¿ok? No solo nos habla de los procesos. La investigación de los delitos, el artículo 21 nos dice que la investigación de los delitos corresponderá al Ministerio Público y a las policías bajo su mando y conducción. No se le podrá sancionar a una persona o se le podrá adjudicar un delito al cual no haya sido parte o no haya formado parte él. No se podrán fabricar delitos, en pocas palabras. El artículo 22 nos habla de los actos de tortura y de que en México está prohibida la pena de muerte. El artículo 23 nos habla del juicio criminal. El artículo 24 nos habla, aquí el juicio criminal nos dice que toda persona deberá tener acceso ante un tribunal y ante un jurado una justicia digna, una justicia de acuerdo a los delitos que haya cometido. El artículo 24 nos habla de libre pensamiento y de religión. Yo puedo pensar lo que a mí mejor me plazca, lo que yo quiera, y a ejercer o no ejercer la religión que yo quiera. ¿Sabe? El artículo 25 nos habla del derecho al desarrollo económico y las finanzas.
El artículo 26, la planeación democrática y del sistema de información, estadística y geografía. Aquí nos habla de que nosotros vamos a tener acceso o tenemos derecho a tener acceso a toda esta información sobre el terreno nacional, qué es lo que se está manejando, cómo está conformado. Todo esto es lo que nos va a venir manejando. Arriba, en el artículo 25, el desarrollo económico es a que nosotros podamos tener un desarrollo económico. Y si no lo tenemos o no podemos tenerlo, el gobierno deberá apoyarnos con una parte o con una pequeño aporte en lo que vienen siendo los programas sociales. Aquí es donde van a entrar. La propiedad, el artículo 27 nos habla de la propiedad de la tierra y las aguas que serán de propiedad de la nación. No podrán emancipar a una gente de su lugar, pero sí van a ser propiedad de la nación y le van a dar una parte o le van a dar una proporción al valor de su tierra, donde esos mantos freáticos, donde esa tierra rica en oro o rica en minerales, él la está viviendo. Entonces, para su manutención y mantenimiento de la tierra, les van a dar una proporción. Pero de él no es la riqueza es de la nación. En México están prohibidos los monopolios. Nadie puede tener un monopolio en México. ¿Qué pasó con Telmex? Telmex era la única empresa que tenía controlado las telecomunicaciones. ¿Qué es lo que hacen? Empieza a entrar Telcel, Movistar, Unifón, Alestra, AT&T, y le van quitando ese monopolio porque estaba concentrado el poder en una sola persona. Y el artículo 29 nos habla de la suspensión de los derechos, que en tiempos de guerra serán suspendidos ciertos derechos y se mantendrán así hasta que la causa que originó esa suspensión quede totalmente anulada. Entonces se restituirán. El caso de los PPL o las personas privadas de la libertad, aquí lo que nos dice es de que mientras ellos estén recluidos, sus derechos serán suspendidos, pero ciertos derechos, libertad de tránsito, la libertad de asociación, la libertad de expresión, pero va a estar suspendida bajo ciertas condiciones y bajo ciertas características. No es como antes, que se suspendían totalmente sus derechos y no tenían derecho a nada. Entonces, ahí ya, porque como tiene que pagar esa reparación de daño, entonces esa persona tiene derecho a la profesión, tiene derecho al trabajo. Entonces mi rey, mire, trabaja en la prisión, en el centro penitenciario, trabaja, y una parte de lo que usted gane se va a ir, una tercera parte a su familia, si es que la tiene, una tercera parte para usted y una tercera parte para la reparación del daño. ¿Okay? Entonces no se suspenden definitivamente, son suspensiones temporales de estos derechos y y mientras esté vigente la causa o el fenómeno que originó esa suspensión. Okay, estos son los 29 artículos de la Constitución donde se nos manejan nuestros derechos, esas garantías individuales, esos derechos humanos. Okay. Ahora vamos a ver los tratados internacionales a los cuales México está adherido, a los que México ha formado parte y ha firmado. ¿Okay? Tenemos dentro del sistema de las Naciones Unidas, tenemos la Carta de las Naciones Unidas, que es donde están comprendidos todos aquellos derechos humanos, todas aquellas garantías individuales a las que todos formamos parte. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es donde se va a tener acceso a las sanciones que la autoridad sea acreedora por no cumplir con estos pactos, con estos convenios, con estos acuerdos de derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, abierto a firma en la ciudad de Nueva York el 19 de diciembre de 1966, que eso ya se los he venido repitiendo desde la clase anterior. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, igual, firmado el 19 de diciembre de ese mismo año. El protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, igual, firmado en 1966, el 19 de diciembre, en Nueva York. Y el segundo
el segundo protocolo facultativo internacional de estos mismos derechos, pero este va a ser destinado a la muerte, a todos los fenómenos o todos aquellos acontecimientos en muerte adoptados en la ciudad de Nueva York el 15 de diciembre de 1989. Cada uno de estos pactos, cada uno de estos estatutos, cada una de estas cartas trae todos los derechos universales, inalienables, inherentes a los que son acreedores cada uno de los ciudadanos, cada una de las personas de este mundo. En los protocolos facultativos se van a encontrar todas aquellas sanciones a las cuales va a estar sujeto los estados por no cumplir con estas garantías, con estos derechos, con estas libertades a las cuales le corresponde cada uno de los individuos. Dentro del sistema interamericano está la Carta de la Organización de los Estados Americanos o la Carta de la OEA, que está suscrita en Bogotá el 30 de abril de 1948. Aquí se dan unos lineamientos, aparte de los derechos humanos, todos los acuerdos internacionales, todos los acuerdos en cuestión de trabajo, en cuestión de vivienda, todos esos acuerdos del Tratado de Estados Americanos, petróleo, energía, ahí es donde se encuentran y es donde está México firmando. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que es el que ya les comenté, que se firmó en 1969, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es el protocolo de San Salvador. En este protocolo que se firmó en la ciudad de San Salvador, se acuerda todos los lineamientos. Un protocolo son los lineamientos, los acuerdos y todas esas reglas que se van a seguir para dar cumplimiento y dar validez a todos esos acuerdos o a todos esos derechos que están inherentes al ser humano. Y la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana. En esta declaración yo reconozco que México sí forma parte de esa competencia de derecho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, a través de esta declaración y de reconocimiento, México avala que la Corte Interamericana pueda sancionar al Estado mexicano por sus negligencias o por sus malos manejos dentro del Estado mexicano y no respetar ni hacer valer esos derechos humanos y esas garantías a las cuales somos acreedores por Constitución y por lo que viene siendo la Convención, la Declaración Universal de estos derechos humanos. Aparte, forma parte de unos derechos de carácter, de unos tratados de carácter especial, que viene siendo el derecho internacional humanitario, que aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver con sanciones y con materia legislativa de derecho internacional de humanitario. Los apoyos a alimentos a otros países. Si tú lesionas a un casco azul o lesionas a un visitador internacional de derechos humanos, lesionas a un embajador de cultura de paz, ¿a qué te vas a hacer acreedor? El CED, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, aquí te van a marcar esos lineamientos, esas reglas, esos protocolos que debes seguir. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Esclavitud, Trabajo Forzado y la Trata de Personas. Todo esto aquí lo vamos a estar viendo, reglas, legislaciones que México debe tomar, si no adoptarlas tal cual, debe tomarlas y México crear sus propias o esas reglas, hacerle un giro y hacer una adaptación al terreno mexicano, ya que estas legislaciones son a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Voy a tomar lo que en México se adapta y lo voy a aplicar. La movilidad humana, aquí son todas las reglas, todas las legislaciones y todos los protocolos que hay de atención a la población migrante, que no deben ser víctimas de tortura, de derecho, trata de personas. Aquí en la movilidad humana, los desplazamientos forzados que se dieron en Zacatecas, en lo que viene siendo Plateros, en esos
en esos poblados o en esas pequeñas comunidades donde el crimen organizado los desplazó y les quitó sus tierras. Entonces, de esto nos habla la movilidad humana. Todos aquellos acuerdos que hay para el trato digno a personas con discapacidad, la salud pública, derecho penal internacional y derecho internacional penal, igualdad y no discriminación, todos esos pactos y acuerdos de extradición, todo lo que tenemos. Por eso se creó el Instituto Nacional de las Mujeres, el INMujeres, precisamente para acatar esa normativa del CEDAW que ellos dictan y que están sentenciando. Proteger la propiedad intelectual y la propiedad industrial de plagios, de monopolio, de robos, la tortura, derechos de tratados y derechos consulares. ¿Qué derechos y qué obligaciones adquiere el Estado mexicano para todas esas embajadas, para todos esos cónsules, para todos esos representantes de otros países en cada uno por ejemplo, en nuestro país mexicano? Educación y cultura, medio ambiente. Aquí en este de medio ambiente es donde está en constantes pláticas, donde se está tratando lo del el calentamiento global y lo del agujero de la capa de ozono, la contaminación de los mares y el mal manejo de sustancias químicas y tóxicas. Los niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas y los tratados de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, todos estos son los tratados a los que está sujeto el Estado mexicano y a lo que ha estado llevando y ha ido evolucionando. Entonces, ya vimos lo que son los derechos humanos, ya ahorita estamos viendo el marco normativo y en específico el marco normativo de México. En nuestras siguientes clases vamos a ir viendo cada una de esas características y cada uno de estos derechos o cada uno de estos fundamentos de los derechos humanos que son inherentes a todas las personas del mundo y que nos van a llevar en nuestra formación dentro de la licenciatura a tener una visión más directa y una visión más objetiva de lo que son los derechos y nuestro trabajo.